Esta es la noche en el continente americano. Mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Presentado por Tecnoglass. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Es evidente que esta corrupción no nos da miedo. Del honorable senador de la República, Miguel Uribe Turbay. Honores de cámara ardiente. Paz en su tumba. Profunda tristeza en Colombia, en la comunidad democrática del país, del hemisferio. Las manifestaciones han sido gigantescas, manifestaciones de solidaridad. Este mundo que cree en las libertades, en la vida, en la seguridad, está realmente conmovida. Colombia trata de rendir tributo al senador y precandidato presidencial asesinado de una manera brutal en un encuentro con ciudadanos en un parque en Bogotá, hablando con la gente. Ahí fue vilmente asesinado, le dispararon a la cabeza, a quemarropa, muy poco de distancia. Durante 2 meses, ustedes saben cómo luchó por su vida. Su esposa convocó a los colombianos con una entereza increíble. A María Claudia, un gran abrazo. Y hemos comenzado con esta imagen que es la repetición de una historia de nuestra generación, de una historia de dolor y de orfandad. Un pequeño, en este caso es el pequeño Alejandro, el hijo de Miguel Uribe Turbay, a los 4 años despidiendo a su padre, que se lo arrebata la violencia. La misma historia que vivió él, Miguel Uribe Turbay, quien nos dejó por esa misma violencia. Y él tuvo que hacer lo mismo cuando tuvo 4 años, despedir a su mamá. Un ciclo que pareciera mentira que tuviéramos que repetir, pero es un ciclo que lo estamos repitiendo. Y de esta situación de dolor, alguna esperanza saldrá, pero sobre todo mensajes y acciones concretas para que evidentemente Colombia supere esto. Y yo digo que Colombia intenta rendirle homenaje y lo hace, pero esto es pese también a una hostilidad generalizada por parte del presidente de Colombia, que no ha tenido la capacidad ni la grandeza para poder tener las palabras y la guía adecuada en un momento tan duro y tan doloroso para el país. Prefiere seguir instigando, llamando al odio, con eufemismos, evadiendo una responsabilidad muy grande que tiene, porque la tiene. Tiene una gran responsabilidad, porque desde su boca y desde sus acciones estigmatizó, señaló, invitó a la guerra o muerte, o a la patria o muerte. Usó eslogans que no llamaban a la convivencia ni al diálogo, llamaban precisamente a eso, a la muerte. Y por eso es la responsabilidad que tiene hoy el gran pueblo colombiano, exigirle al mandatario, exigirle a su presidente que cese de una vez por todas la hostilidad, la indiferencia y esa capacidad que tiene
para a sus contrincantes políticos minimizar, ignorar, estigmatizar y ponerlos en peligro. Él dice que va a denunciar ante la Corte Constitucional a quienes dicen que es el determinador del crimen, precisamente por esas actuaciones previas al crimen en contra de Miguel Uribe Turbay. Y está bien que lo haga, tiene todo el derecho a hacerlo. Pero esa es otra forma hostil de no aceptar la responsabilidad que tiene como mandatario para que los colombianos nos entendamos en vez de que nos sigamos odiando e incluso optando por esto que está pasando, por la violencia y por el crimen. Cientos de miles de personas han acompañado las exequias, una multitud de ciudadanos ha acudido este martes a la Cámara Ardiente en el Salón Elíptico del Congreso de Colombia. Ahí están los restos mortales de este queridísimo y muy joven líder político. El miércoles a mediodía serán las honras fúnebres en la Catedral Primada del corazón histórico de la ciudad de Bogotá. Jefferson, te saludo con mucho dolor como persona, como generación, dolor de patria. Soy la directora de este canal internacional de noticias y este programa de Opinión La Noche. Y me tomo el derecho de hacer este llamado a la reflexión y sobre todo a la máxima autoridad de Colombia. Es que no puede seguir en este camino, no puede seguir estigmatizando a la oposición. Además, recordando que Miguel Uribe Turbay y su equipo pidieron incansablemente y lo demostraron con documentos al gobierno reforzar su seguridad y no lo hicieron. En un ambiente tan difícil, con un presidente que estigmatiza, que señala, que no tiene ningún problema en convocar al odio, no se protege como debe ser a la oposición, claro que tiene responsabilidad. Vaya a la Corte, señor presidente, denuncia a todos los que usted quiere denunciar. Pero usted tiene una responsabilidad y lo sabe, sobre todo la responsabilidad de no incitar más, de no provocar más que los colombianos nos odiemos. Jefferson, hola. Hola Claudia, pues no son buenas noches, es muy triste tener que registrar todos estos hechos, pero también doloroso escuchar esa reacción del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que como bien lo indicabas, ha dicho que se va a defender y que va a denunciar a todos aquellos que lo vinculan a él con el crimen que ha sufrido Miguel Uribe. Esas imágenes son impactantes, Claudia. Ese niño, le hemos cuidado su rostro, pues para no revictimizarlo, pero hay que recordar que ese bebé también fue víctima de seguimientos por parte de los asesinos de su padre. Ese padre que él en este momento está despidiendo con tan solo 4 años. Yo quiero que escuchemos, Claudia, las declaraciones que entregó hoy el presidente Gustavo Petro. Él pidió 1 minuto de silencio, pero se equivocó en el nombre. Aseguró que ese minuto de silencio era para Mario Uribe y no para Miguel Uribe. Vean ustedes el homenaje que intentó hacerle el presidente Gustavo Petro hoy ante la fuerza pública. 1 minuto de silencio por la paz de la familia y la paz misma del senador Mario Uribe Turbay. Miguel Uribe Turbay, perdónenme. Sí, eso también es parte como de esa indiferencia y esa indolencia que siente frente a quienes no son sus allegados o afines políticos, cambia el nombre, ni siquiera es capaz de concentrarse en un momento tan complicado como este. O sea, todo eso va generando y generando más dolor en quienes sienten este ataque permanente, este ataque verbal permanente por parte del primer mandatario de los colombianos, que es el mandatario, sin duda, pero que no ha mostrado la grandeza de primer mandatario de los colombianos. Porque, a ver, la víctima no es él, Jefferson. Como usted decía, ahora él se plantea como víctima y dice que va a ir a la Corte Constitucional o a ir a la Corte para denunciar a todos los que, según él, le pueden estar señalando, o a las Cortes que aforan a quienes él considera que lo señalan. Es que la víctima es Miguel Uribe Turbay, es que él es el que murió asesinado. Y asesinado porque el Estado falló en su protección. El Estado no lo protegió y en este momento el jefe de Estado se llama Gustavo Petro, el principal responsable de haberlo protegido. La víctima es él, la víctima es su hijo Alejandro, sus 3 hijas, su esposa, su familia, su hermana, su padre. Todos los que siguen a Miguel Uribe Turbay, una comunidad entera que veía esperanzas en él, que lo seguían a él. La víctima no es el presidente. Y parte de la grandeza es dejar de pensar en él
y tratar de pensar en el país y actuar de manera noble frente al país, así sea frente a quienes él considera enemigos. Así como él se plantea la paz total, si es capaz de plantear paz total con los peores criminales que no han hecho sino asesinar y matar, y pide la paz, y pide que se comprendan, y pide que se perdonan, bueno, haga lo mismo con sus contrincantes políticos que no han asesinado, que no han matado, que simplemente están ejerciendo sus derechos, como el derecho político a ejercer la política, como en el caso de Miguel Uribe Turbay. Ese es mi mensaje como directora hoy de este programa. Vamos a recordar que también gobiernos locales, incluidos el de la capital del país, de Bogotá, de Medellín, la gobernación de Antioquia, han pedido 3 días de duelo. Petro se fue por un día de duelo. Bueno, al menos uno ha decretado. Claudia, y en contraste con lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, veamos esta imagen, es estremecedora, no necesita palabras para ser descrita, ustedes la están viendo en pantalla. Encarna ese profundo dolor de una esposa, estamos hablando de María Claudia Tarazona, y de un papá, Miguel Uribe Londoño, que buscan algo de consuelo, aferrándose al ataúd donde reposa su ser amado. Ese conmovedor gesto, Claudia, quedará para la memoria de una familia y de un país golpeado repetidamente por la violencia. El dolor del papá es evidente, Claudia. Una imagen que resume 2 meses de sufrimiento. Una esposa y un padre tendidos sobre una caja de madera para dar el abrazo que nunca nadie quiere dar. María Claudia y don Miguel esperaron por horas el féretro de su amado. Llegaron al salón elíptico por separado y, como en señal de serenidad y de que su corazón está en paz, saludaron y abrazaron a todos los que los acompañaban. Al final del pasillo, ambos se encontraron. El camino los volvió a unir en un abrazo que quedará para siempre. Y con esta imagen del pequeño Alejandro despidiendo a su padre Miguel Uribe Turbay, quiero saludar a Enrique Peñalosa, candidato presidencial, quien fue alcalde mayor de Bogotá, jefe y amigo del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Exalcalde Peñalosa, para nosotros pues es un honor contar con usted aquí en el programa de la noche. Reciba nuestras condolencias. Usted ha sido el jefe, el único jefe, digamos, en la administración pública que alcanzó a tener Miguel Uribe Turbay, porque era muy joven, pero su carrera prometía, pero la violencia lo arrebata. Bienvenido. Muchísimas gracias, Claudia. Sí, realmente es una inmensa tragedia para Colombia. Hoy el país asiste a una despedida. ¿Aló? ¿Cómo describe usted esa despedida? ¿A quién le estamos diciendo adiós? Sí, como usted decía, Claudia, Miguel trabajó conmigo y también en la única ocasión que estuvo en un cargo que no fuera por elección fue cuando trabajó conmigo. Él había sido concejal de Bogotá y yo lo llevé a la alcaldía como mi secretario de gobierno cuando era muy, muy joven. Tenía apenas 30 años recién cumplidos. Y él incluso había estado en una campaña que no era mi campaña. Había estado en campaña en contra mía, digamos, en otro partido. Pero yo lo había conocido y me impactó mucho por su inteligencia, su calidad humana. Y entonces lo invité a ser secretario de gobierno de la ciudad y hizo obviamente un trabajo brillante. Algo que hay muchas cosas que los ciudadanos conocen de Miguel, pero lo que yo sí quiero enfatizar es que es una inmensa pérdida para Colombia, porque no era un político cualquiera. Era realmente un líder excepcional. Por eso es que lo llevé a la Secretaría de Gobierno y hizo un trabajo excelente. Ahora hablamos de lo que hizo. Pero más allá de sus habilidades como orador, su elocuencia, es algo que los ciudadanos no conocen, su capacidad de trabajo, su disciplina de estudio, su integridad absoluta. Entonces,
un político, un líder como Miguel es un político excepcional. No hay muchos que aparezcan y para Colombia es una pérdida inmensa. Además, si nosotros recordamos la edad a la que fue elegido el presidente de los Estados Unidos actual, pues Miguel, para llegar a esa edad le faltaban 10 elecciones. 10 elecciones. Es decir, habría sido uno de los líderes más importantes de Colombia en los próximos 40 años. Es una gran pérdida, porque era una persona estudiosa, enamorada de Colombia y de la gente, de su gente, de trabajar por los más humildes. Además a él, de verdad, sí le gustaba ese trabajo con los ciudadanos. Por eso, en esta política moderna que se hace a través de las redes y demás, Miguel estaba el día en que lo asesinaron, era en una reunión con 150 personas en un parque en Fontibón, con ediles, con el concejal de él en ese sector, porque él quería estar con la gente, Entonces Miguel realmente era un líder inmensamente valioso. Y sus calidades humanas eran no solamente en lo político, digamos, era una persona alegre, un excelente compañero. Todos los miembros del equipo lo queríamos, le ayudábamos, él le ayudaba a todos. Y, por ejemplo, en las reuniones él tocaba acordeón, él cantaba. Era un buen miembro de equipo y por eso lograba resultados. Es que incluso en el Consejo hasta los concejales de la oposición tenían una buena relación con él. Lo son, y sobre todo eso que usted nos explica muy bien, esa capacidad no solamente de entender, de diseñar, de ejecutar, y al mismo tiempo ser una persona cálida, noble y sobre todo muy honesta, esa pasión con la que siempre ha defendido sus ideas, y usted fue ese jefe que lo puso en ese cargo de administración pública. Luego, obviamente, Miguel también, por sus propios medios, llegó a ser concejal de Bogotá, llegó ya a ser elegido como senador, uno de los senadores también más destacados dentro del Centro Democrático. Por eso estamos también, y permítame un segundo, saludamos, señor exalcalde y candidato, saludamos a Andrés Forero, congresista también del Centro Democrático y muy amigo y cercano al precandidato presidencial Miguel Uribe. Le doy la bienvenida a Andrés Forero al programa La Noche, también con un abrazo muy solidario. Y quiero plantearle lo mismo, ¿a quién estamos despidiendo hoy? Claudia, un saludo para ti, un saludo para el alcalde Peñalosa y para todas las personas que nos ven en este momento. Y como él lo decía, hoy les despedimos a un político excepcional, que además pues era sobre todo un gran ser humano. Yo tuve la oportunidad de conocer a Miguel precisamente en la alcaldía del alcalde Peñalosa. Yo era presidente de la comisión de plan el primer año, Miguel era secretario de gobierno. Ahí nos conocimos, yo estaba empezando en política, Miguel tenía era un poquito más joven que yo, tenía un año menos que yo, pero pues él tenía ya mucho más recorrido y mucho más trayectoria, había sido concejal de Bogotá, había sido presidente del Consejo de Bogotá, el último año creo tuvo registro como Consejo de Bogotá en unos escalafones que hacen en la ciudad, y ahí tuve la oportunidad de conocerlo. Debo confesar que en un primer momento tuvimos algunos roces, ya no recuerdo bien por qué, pero también una persona que hacía parte del gabinete del alcalde Peñalosa nos compuso. Me acuerdo que nos invitó a un almuerzo y nos dijo esa vez que pues los dos teníamos más o menos la misma edad, teníamos muchas más convergencias y similitudes que diferencias, y que pues no convenía que estuviéramos peleando, y de ahí empezó a nacer pues una muy buena relación. Primero lo acompañé en su aspiración a la alcaldía, Miguel era el candidato más joven, estaba en esa disputa más con Bogotá, tenía más recorrido en ese sentido, no ganó, y después él fue candidato a presidencia, al Senado de la República, y me dijo que éramos fórmula, porque yo iba a ir a la Cámara de Representantes. Me dijo que quería que yo fuera su fórmula en Bogotá, y la verdad es que fue una campaña
intensa, donde le apoyé mucho a él. Y ahí fue realmente donde me hice muy amigo de él, porque mis primos son muy amigos de su esposa. Y justo tuvimos hijos más o menos al mismo tiempo. Entonces, mi hijita Elena, un poquito más Alejandro, se hizo muy amigo, o sea, un amiguito. Y después llegó mi hijo menor. Entonces, pues ellos había pues permanentemente espacios donde ellos podían compartir, y pude conocer también a ese Miguel por fuera de la vida pública, que pues realmente eso que él mostraba por fuera, pues realmente lo encarnaba también en su vida familiar y privada. Era un fantástico padre. El amor que tenía por Alejandro realmente grande, se desvivía por su hijo. También era un gran esposo, acogió a las hijas de su esposa como si fueran propias, un gran hijo también, y un gran hermano, y en el caso mío pues puedo decir que fue un gran amigo. Pues representante, esas palabras le hacen un retrato a nuestros televidentes quizás de ese Miguel Uribe que no conocieron. El alcalde Enrique Peñalosa, María Claudia Tarazona fue el amor de la vida de Miguel Uribe. Usted estuvo presente ese día en el matrimonio. Me gustaría que nos reconstruyera un poco más ese momento, lo que representó para Miguel Uribe, y que nos hablara también desde la óptica del amigo, porque usted fue una persona muy cercana a Miguel Uribe. Él no solamente fue su subalterno como secretario de gobierno cuando tenía tan solo 30 años, sino también se convirtió en una persona muy cercana para usted, y lo podemos leer en sus ojos, en sus palabras hasta ahora, doctor Peñalosa. Pues sí, claro, yo fui un invitado muy especial y muy feliz estuve en ese matrimonio. Y un saludo para Andrés Forero, un joven líder muy brillante, también con muchas cosas importantes que hacer por el futuro de Bogotá. Yo quiero decir que fue concejal cuando, como él dice, Miguel era secretario de gobierno y yo estaba en la alcaldía. Un concejal como Andrés que, más allá de que uno esté de acuerdo o en desacuerdo, lo único que le interesa es el bien común, absolutamente íntegro, estudioso, y ahora en el Congreso también haciendo un trabajo muy, muy importante, ¿verdad? Felizmente tenemos líderes así en este país, pero entonces Miguel, curiosamente hay una coincidencia asombrosa. Yo pasaba mis vacaciones de niño en una finca de unos tíos que sembraban algodón en Sucre, por allá en los 13, 14 años, y en esa época conocí a la mamá de María Claudia, la esposa de Miguel. Imagínense, de todo Colombia, a ver, yo estaba allá porque el papá de él, es decir, el abuelo de María Claudia, hacían trabajos con mis tíos, entonces digamos que hubo una conexión. Y también, digamos, donde tuvimos un tiempo largo de vernos la última vez con Miguel fue en una isla en Sucre, precisamente, en las islas de San Bernardo, en Múcura, en diciembre, donde ellos estaban pasando unos días de vacaciones y nosotros también. Y allá tuvimos tiempo de conversar largo con Miguel. Y Miguel, como decía Andrés, fue nuestro candidato a la alcaldía. Miguel, además, que era muy agradable. Miguel no era difícil hacerse amigo de él. Ahora sí, eso sí, tenía una determinación, era difícil disuadirlo de cualquier cosa. Pero siempre, por supuesto, además él dedicaba mucho tiempo a este tema humano. Incluso a mí me sorprendía a qué hora le quedaba tiempo para estudiar tanto, porque él realmente se reunía con los concejales, se reunía con, por ejemplo, trabajaba mucho para las comunidades afros, le encantaba además la música afrocolombiana del Pacífico. Miguel, además, siempre recuerdo esa canción, creo que es un ranchero, ¿le hace falta un beso? Miguel siempre cantaba esa canción, cada vez que la oigo me recuerda de Miguel. Es decir, alguien que sonreía, que tocaba acordeón, que más allá de todo este trabajo político. Ahora sí recordemos en sus grandes luchas en el Congreso y en los últimos años,
Bueno, Miguel había sufrido una tragedia como niño, es que asesinaron a su mamá, el crimen organizado en Colombia. Entonces, él, como más que la mayoría, tiene claro la importancia de que en una sociedad no haya crimen, y no haya crimen organizado, y no haya crimen que controle grandes territorios del país. Nosotros en Colombia nos hemos ido acostumbrando a que eso es normal, pero en ningún país civilizado eso existe. No hablemos solo de Francia o Suiza o Estados Unidos, sino tampoco en Brasil, ni en Argentina, ni en Chile. Entonces, esta era una prioridad para Miguel, y habrá que ver por qué es que asesinaron a Miguel, ¿no? Porque es que ese es el tema. Yo personalmente estoy convencido que no fue simplemente alguien que no le gustaba a Miguel o que no le gustaban las ideas de Miguel. Es alguien que son personas o grupos que no les interesa que haya en el gobierno alguien que piense como Miguel, que les interesa. Entonces estaban buscando que hubiera otros resultados en el gobierno, estaban afectando quién es el que gobierna en Colombia, estaban buscando afectar quién gobierna en Colombia. Yo no entro a decir quién fue o cómo, pero la justicia, confiemos en nuestra justicia, en nuestra policía, y ojalá haya mucha ayuda también de servicios de inteligencia internacionales, pero claramente estoy convencido que quien quiera que haya sido, no era simplemente porque le molestaran las opiniones de Miguel. Estaban buscando impedir que alguien como Miguel gobernara. Pero si querían impedir que alguien como Miguel gobernara, ¿qué tipo de gobierno es que estaban tratando de ayudar? Ojalá que la verdad se sepa algún día, porque en el magnicidio de Luis Carlos Galán, por lo menos fue claro que había sido Pablo Escobar y estos señores, los asesinos, estos criminales. Ojalá tengamos la misma claridad sobre este tema, esta tragedia tan triste hacia el futuro. No es el momento en este momento, ni voy a especular de ninguna manera, pero yo sí espero, como todos los colombianos, porque esto es muy grave, este es un tema muy grave, no solo es triste, terriblemente doloroso, infinitamente doloroso para Colombia, y sobre todo es que los colombianos, vuelvo a repetir, tienen que ser conscientes de lo que es el costo. Vamos a tener un país menos bueno en los próximos 40 años porque nos falta alguien como Miguel. Entonces, pero también la otra parte que es importante entender, porque esto será parte de lograr que estas cosas se eviten y que se encamine bien el país, es quiénes son, porque esto no es quiénes son los que están detrás de esto. Claro, pero doctor Peñalosa también, es decir, aquí hay unos determinadores materiales, otros que fueron quienes dieron la orden, sin duda, y como usted dice, la justicia es fundamental si queremos seguir creyendo que hay un Estado de Derecho en Colombia. ¿Cuál justicia y cómo creeremos en esa justicia? María Claudia Tarazona ha pedido muy contundentemente que no haya venganza, sino justicia, que es exactamente lo que usted está diciendo. Un Estado de Derecho, se cumple la ley, hay que hacer justicia, pero también hay responsabilidades, no necesariamente todo se reduce a quien haya tomado la espantosa, horrible, bárbara y sanguinaria decisión. Y los jefes de Estado también tienen responsabilidad. ¿Usted cómo califica la actuación en este momento del gobierno? Es decir, una persona que está permanentemente estigmatizando de una manera extrema a sus opositores. ¿Cuál puede ser ese mensaje a un jefe de Estado que necesita Colombia, que convoque, que una y no genere odio? Doctor Peñalosa. Claramente el presidente Petro ha sido exageradamente agresivo, ofensivo, calumniador con mucha gente, con los congresistas, con los líderes de la oposición, con todo el que no piense como él. Los califica de fascistas, de paramilitares, eso, por supuesto, especialmente viniendo de un presidente
no debe ser así y es grave. Pero yo no entro a decir que eso en este momento tenga una relación una cosa con la otra, porque es que vuelvo a insistir, los que hicieron esto no lo hicieron simplemente porque no les gustaran las opiniones de Miguel Uribe. Estaban buscando que no ganara alguien y no ganara cierto tipo de gobernantes y que, por supuesto, entonces, que ganara otro tipo de gobernantes. Entonces, pero yo claramente no quiero separar esos dos temas. Yo de ninguna manera quiero responsabilizar a nadie, ni al gobierno, ni mucho menos, eso la justicia lo dirá. Pero hablando de un tema aparte, claramente Miguel fue una persona especialmente agredida por el presidente. Obvio bien, Miguel atacó también mucho al presidente, pero es que una cosa es atacar a la persona y otra cosa es atacar los programas, las decisiones públicas. Yo creo que está bien criticar las medidas de gobierno y los actos de gobierno, pero no a las personas. Sí, eso es fundamental. Una cosa es hacer el ejercicio democrático de la contraposición de argumentos, de ideas, por supuesto, de visiones, y otra cosa, bueno, y además es función también del Congreso, ese control político frente a políticas o decisiones de un ejecutivo que desde ese punto de vista se ve que pueden hacerle y afectar a un país. Y otra cosa es el ataque y la estigmatización al ser humano y al líder. Yo quiero agradecerle muchísimo a usted, exalcalde Peñalosa, por haber compartido con nosotros memoria de Miguel Uribe Turbay. Fundamental recordar ese gran paso que tuvo por la alcaldía, el beneficio que fue su paso por la alcaldía, trabajando con usted, por supuesto, y bueno, y esperar de verdad esa exigencia que hace, que es que la justicia actúe. Gracias, candidato Peñalosa, ha sido usted muy, muy amable. Un abrazo solidario. Muchísimas gracias, Claudia, un saludo para Andrés. Pues Andrés Forero, congresista colombiano, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa de la noche, muy amable. Una reflexión muy importante, el tema de la responsabilidad política fundamental, sobre todo para una persona que hoy está asesinada, y su equipo pidió refuerzo de seguridad al Estado, que es el encargado y el responsable precisamente de garantizar esa seguridad. El Estado le falló a Miguel Uribe Turbay, a su familia, a sus hijos, a su esposa, a todos los que siguen a Miguel Uribe. Y bueno, seguiremos obviamente recordándolo y tratando de que su memoria no se borre y de que sus acciones pues estén siempre vigentes en la mente de los colombianos. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa comerciales, ya volvemos, porque sí vamos a recordar esas frases previas al atentado en contra del ataque que sufrió Miguel Uribe Turbay 2 meses antes. En ese contexto que había impuesto el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con frases realmente escalofriantes, duras para los colombianos que creemos en la tranquilidad, la convivencia y en la paz. Ya volvemos. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en este programa La Noche con las frases que emitió el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no solamente en contra del candidato presidencial o precandidato presidencial Miguel Uribe, hoy asesinado, sino también en contra de todos los congresistas y que en contra de toda la oposición que ha cuestionado cada una de las políticas que ha querido implementar en los últimos meses. El 1 de mayo, Claudia, el presidente de Colombia, a través de su cuenta de X, respondió con una frase calificada por muchos como lapidaria a un mensaje que había escrito Miguel Uribe. Le puso en redes sociales palabras textuales: "ya no podrás". Fue la frase utilizada por Gustavo Petro contra el senador Uribe, quien había reiterado en un video su oposición a la consulta popular con la que el presidente Petro pretendía aprobar su reforma laboral. Leamos este mensaje, Claudia, que resultó ser no solamente impactante para la opinión pública en ese momento, sino que en este instante cobra un profundo significado.
No vamos a ser inferiores al reto que nos impone este momento histórico. Y desde aquí le digo a Petro y a sus cómplices, Colombia es mucho más grande que ustedes. No vamos a permitir que nos intimiden y la consulta popular no va. Hoy se enfrentan dos maneras de hacer las cosas. Las instituciones en contra del autoritarismo. El bien común en contra del delirio personal. Las cifras, la evidencia en contra de la carreta. Los argumentos en contra del insulto y la agresión. Y la democracia y la libertad en contra de la anarquía. Gustavo Petro, 1 de mayo de 2025. ¿Vas a llevar, Miguel Uribe, como tu abuelo, a 10.000 colombianos a la tortura para frenar al pueblo? Ya no podrás. El pueblo se ha decidido. Integramos en Medellín a Alejandro de Bedú Arango, él es concejal de Medellín por el partido Creemos Colombia. Era amigo personal del precandidato presidencial Miguel Uribe. Señor concejal, bienvenido al programa La Noche y le pregunto de manera muy concreta, ¿usted cree que el lenguaje usado por el presidente Gustavo Petro, esto que acabamos de escuchar, tuvo algún tipo de impacto directo en este crimen que sucedió en contra, este atentado en contra de Miguel Uribe? Jefferson, muy buenas noches para ti, para Claudia y obviamente para todos los televidentes. Sí, desde Medellín estamos dolidos, compungidos, con mucha tristeza por lo que pasó con Miguel Uribe y obviamente esto nos lleva a muchas reflexiones como las que he estado escuchando durante todo el programa. Efectivamente, yo conocí a Miguel Uribe en el año 2017 cuando él era secretario de gobierno de Peñalosa y yo era secretario de Juventud de la alcaldía número 1 de Federico Gutiérrez. Ahí en Bogotá él nos recibió una vez en un evento de jóvenes y Miguel siempre había sido un referente para esta generación, para las personas que nacimos en los años 80 y 90, fue un referente y era un modelo a seguir para todos nosotros. Ahí construí una amistad sincera, cercana, hablábamos recurrentemente por el chat y nos volvimos a encontrar en la campaña presidencial de Federico Gutiérrez. Nosotros cuando llegamos a Bogotá por primera vez, a donde llegamos fue donde Miguel. Miguel fue el que nos abrió el espacio político en Bogotá y nos recibió de una manera honesta, transparente, pero también de una manera muy organizada. Cada vez que estábamos con él y con Federico en un espacio, él llegaba con los documentos, la información de qué estaba pasando en Bogotá, qué propuestas se podía llevar a la comunidad y logramos hacer una amistad muy bonita con él. Por eso sentíamos temor cuando en el mes de abril, mayo, veíamos esa obsesión por parte del presidente Gustavo Petro contra Miguel Uribe. Era evidente en sus discursos, en sus trinos, en sus formas de perfilarlo, de señalarlo, de instagarlo, de hacerle ese seguimiento permanente por su posición vehemente de oposición. Y ya podemos ver el resultado que desenlazó todas estas amenazas contundentes por parte del mismo presidente. Ahorita veía las imágenes que ustedes compartían de su hijo Alejandro llegando al féretro allá en el Congreso y me parte el alma que estemos en una espiral de violencia, que se repita lo que se vivió en los años 80 y 90 y que ahora él esté sin su padre, que nos va a marcar para todo el resto de la historia de Colombia lo que sucedió con Miguel Uribe y por eso tienen que haber responsables frente a toda esta situación. Pero más allá de buscar un culpable es cómo mandarle un mensaje de unidad al país. El país se tiene que encontrar en torno a todo este magnicidio que pasó con Miguel Uribe. Y ahí tenemos un rol muy importante nosotros, los líderes desde las regiones, de poder unir al país en torno no solo a unas elecciones que van a ser ahorita en el año 2026, sino en cuál es ese mensaje de esperanza, de revivir la esperanza. Porque estamos dolidos, pero no estamos derrotados. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas.
Sí, concejal Alejandro de Bedú Arango, reciba nuestra solidaridad también porque, bueno, fue su compañero de trabajo, amigo, como usted lo dice, una persona metódica, de gran capacidad precisamente para organizar, para entender y organizar a la comunidad, para que la misma comunidad apoye las ideas y las mismas ideas de la comunidad poder ser respaldadas desde lo político. Esa gran capacidad de comunicación, gran capacidad de atender a toda la gente, de comprender, de entenderse con esa alegría, con esa forma genuina de ser, como esa nobleza tan grande de Miguel, y ustedes pues obviamente han perdido un compañero fundamental en el trabajo para defender sus ideas. La historia es muy dolorosa, como dice, porque exacto, nos sentimos una generación frustrada porque estamos repitiendo nuevamente la misma escena, la misma foto. Miguel a los 4 años besó a su mamá en el ataúd, hoy el hijo de Miguel lo besa a él en el ataúd. ¿Qué podemos esperar como comunidad si no exigimos esas responsabilidades? Es decir, hay un Estado que tenía que garantizarle la seguridad a Miguel, un Estado que tenía que ponerle esos requerimientos de seguridad y le falló, y un Estado que tiene un presidente que estigmatiza de una manera brutal a la oposición, sin ninguna contemplación, de una manera indolente, y que parece no querer reflexionar con nobleza, sino que se plantea es como víctima cuando es una actitud permanentemente de ataque desenfrenado verbal, en medio de un país en el que las organizaciones criminales se descontrolaron. ¿Qué podemos esperar? Y también la sociedad, ¿cómo puede acompañar a ustedes los políticos? Claro, Claudia, es que esto nos lleva a reflexionar muchas cosas. Nosotros que estamos metidos en la política, en donde tenemos muchos riesgos, pero no como dice Saade, que es como si montáramos en bicicleta, que deje de ser descarado, que mejor no hable. En un momento donde hay tanta tristeza, hay tanto dolor, que deje de ser tan indolente y que más bien asuman su responsabilidad y su rol desde el gobierno nacional. Es que el presidente Petro no fue capaz ni de hacer bien un minuto de silencio. Se vio forzado esa forma de él ahora de hacer un minuto de silencio que hasta, no sé si de manera voluntaria o involuntaria, pues confundió el nombre de Miguel con el de Mario. Imagínense hasta dónde su indiferencia ha llevado a que ni siquiera en un momento tan complejo, familiar y de país, tenga la capacidad como jefe de Estado de lograr por lo menos y de enviar un mensaje. Pero no, él manda a Benedetti, manda a su secretaria privada y no es capaz él de asumir su responsabilidad política. Porque es que él como jefe de Estado sí ha sido acérrimo a la hora de señalar a los líderes de oposición. Y él lo hizo. Y miren lo que pasó. Esas fueron las consecuencias de un lenguaje. Yo me pregunto una cosa, Claudia. ¿Qué hubiera pasado si en las últimas 3 elecciones, donde Gustavo Petro fue candidato presidencial, fue senador, es decir, el mismo perfil y el mismo momento que tenía Miguel Uribe, le hubieran atentado y le hubieran asesinado? ¿Qué hubiera pasado en este país? Concejal, pues reciba un abrazo desde la distancia, toda la solidaridad, porque ustedes acompañaban a Miguel Uribe en ese trabajo incansable que diariamente él realizaba en diferentes partes de Colombia. De hecho, en el momento en el que le quitan la vida, él está trabajando y lo está haciendo un sábado en la tarde, reunido con los que iban a ser sus votantes. Alejandro de Bedú Arango, concejal de Medellín, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes y una feliz noche. A todos nuestros televidentes, muchísimas gracias. Un abrazo solidario a todos aquellos que sufren hoy por la muerte del joven político Miguel Uribe Turbay. Y el llamado está hecho. Colombia tiene que reponerse y tenemos que buscar un sendero de posibilidad de convivencia por fuera de toda esta violencia. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana en nuestra próxima emisión. Jefferson, adiós. Adiós, Claudia, y a todos nuestros televidentes. Pueden seguir escribiendo en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla.